es sobre el aniversario del himno nacional, Ah, mira con vos. algunas pinceladas históricas que me parece interesante compartir ante un olvido eh, básicamente generado por los sistemas de dominación que pretenden construir nuestra historia sacándole su pátina de conflicto social, de rasgo emancipatorio, de búsqueda de liberación, de lucha contra los tiranos y contra los emperadores y contra los imperios, razón por la cual nuestro himno no es el himno que cantamos. Nosotros Ajá. cantamos algo así como un 20% del verdadero himno que fue aprobado por la Asamblea General Constituyente el 11 de mayo de 1813, razón por la cual 11 de mayo, hoy, se celebra el Día Nacional del Himno Nacional. Muy bien, Ajá. pero vamos a la historia que me parece interesante. Cuando le enseñan a los pibes, bueno, el himno fue escrito por Vicente López y Planes, y fue Blas Parera quien le puso la música. Pero no cuentan la historia real que hay detrás de ¿Y ese cuál es la himno. historia real? Ahora vamos a ir, pero quiero leer Porque simplemente yo la... tampoco la sé. Claro, por eso todos ahora a lo mejor, algunos sí la saben, pero voy a intentar refrescarlo para los que saben y no saben. Primero voy a leer una parte del himno, ¿eh? Que por supuesto muchos no conocen. ¿No los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz? Y cual lloran bañados en sangre, Potosí, Cochabamba, La Paz. ¿No lo veis sobre el triste Caracas, luto y llanto y muerte esparcir? ¿No lo veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir? A vosotros se atreve argentinos, el orgullo del vil invasor, más los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener, a estos tigres sedientos de sangre, fuertes pechos sabrán oponer. El valiente argentino a las armas, corre ardiendo con brío y valor, el clarín de la guerra cual trueno, a los campos del sud resonó. Y una partecita más, es bastante más largo, San José, son batallas, ¿no? San José, San Lorenzo, la de San Martín, Suipacha, ambas piedras, Salta y Tucumán, la colonia, Colonia del Sacramento, y las mismas murallas del tirano en la banda oriental. Son letreros eternos que dicen, aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria su cerviz orgullosa dobló. Esto es apenas podría decir, el 50% de los versos, después lo voy a leer completo al final, Ujú. pero quiero explicar o contar algunas cosas. Es un himno creado, escrito, 2 años después de 1810. Lo escribió en 1812 Vicente López y Plano, un vecino conocido, amigo de Mariano Moreno, de Beruti, de Castelli sobre todo, y fue aprobado, insisto, en la Asamblea General Constituyente, que fue muy olvidada esa asamblea porque, por ejemplo, ahí se dispuso la libertad de vientres. Eso quiere decir que todos los esclavos que tenían hijos, las mujeres esclavas que tenían hijos, sus hijos ya eran libres, ¿no? Y eso fue una medida de esta asamblea, una medida profundamente emancipatoria. Pensemos que en Estados Unidos hubo una medida parecida recién en 1860, 1800, en la Guerra de Secesión, 50 años después, ¿no? La primera interpretación del himno, por lo menos se supone, no hay datos fidedignos, es historia oral, no historia escrita o documentada, se produjo muy pocos días después que la Asamblea General Constituyente diera aprobación como himno. En aquel momento no se llamaba himno, se llamaba Marcha Patriótica. La Asamblea del año 13 aprobó una letra y
música de Blas Parera que se llamaba Marcha Patriótica. Y la primera presentación fue unos días después, el 14 de mayo de 1813, en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson. La Mariquita. La Mariquita, la famosa Mariquita. Tuvo un antecedente, es importante, que le pidieron a otro en 1811, a Esteban de Luca, que se cantó, hasta que fue aprobada en 1813 esta versión. ¿Cuál era el objetivo de hacer una canción cuando todavía ni siquiera se había declarado la independencia de Argentina, que fue en 1816? Y esto lamentablemente nos han educado mal, nos han contado un relato que quiere esconder las pasiones, quiere esconder los odios a la tiranía, quiere esconder la bronca contra el imperio, que está claramente presente en estos primeros versos que están insertos en el himno nacional, y después vamos a ver por qué desaparecen, que eso también es muy interesante. ¿A quién se le ocurre que no conviene que aparezcan estos versos que acabo de decir? Estaban destinadas a la guerra, a el entusiasmo patriótico. Pensemos que por esa época el ejército del norte, que se lo entregaron, a ver, el ejército del norte nace originalmente en 1810 por una decisión de Mariano Moreno de mandar a un vocal de la Junta, un personaje maravilloso que se llama Castelli, a fusilar a Liniers. Liniers estaba en Buenos Aires, había sido un héroe de las invasiones inglesas, era un francés que era conde de la nobleza francesa y que vendía casi un mercenario de alta calidad que se había enfrentado a los ingleses en 1808, había sido un héroe, ¿no?, en esa lucha contra Wilcock, que era el invasor inglés, y disputaba casi el gobierno del virreinato del Río de la Plata. Cuando el cabildo se junta, el primero que se opone a que el cabildo tome cierta autonomía respecto al rey Fernando VII es Liniers. Como empieza Moreno, sobre todo Castelli, Beruti, a decir que nadie se haga el piola porque lo pasamos por las armas, Liniers intenta juntar unos españoles, y cuando ve que no tiene suficiente fuerza, se va a Córdoba a tratar de hacer una juntada allá en el Cabildo de Córdoba, y junta a alguna gente. Y ahí es cuando Mariano Moreno, vecino el autor de nuestra marcha patriótica, le dice: anda a buscarlo, a Álzaga también, a un coronel, anda a buscarlo y si es necesario, fusílenlo, porque nosotros no podemos aceptar que este proceso revolucionario se corte, se limite por algún representante de un rey Fernando VII, que ya no existe porque estaba limitado por Napoleón Bonaparte. Muy bien. Entonces se arma ese ejército del norte, y le encargan a Castelli, en la primera junta le encarga a Castelli el 14 de junio de 1810 que vaya en pos de Santiago de Liniers. Los primeros que llegan a verlo, Álzaga, por ejemplo, lo logran detener a Liniers, pero le perdonan la vida. Porque Álzaga era soldado de Liniers y dice: bueno, no lo voy a matar, está con unos curas, etcétera, ¿no? Perdón, me equivoqué, el general no era Álzaga, sino Ocampo. Ocampo. Muy bien, Ocampo le perdona la vida, y entonces Moreno le dice a Castelli: de ninguna manera, hay que poner en evidencia de que esto es una revolución en serio, y nosotros necesitamos nuestro Luis XVI, ¿no? Es algo así, el rey de Francia, de la Revolución Francesa, que fue pasado por las armas por los revolucionarios para también poner en evidencia de que esto iba en serio y que estos tipos no estaban jodiendo, ¿no? El símbolo de un fin de ciclo. El fin de un siglo, y que el primero que se haga el loco va a correr la suerte de Santiago Liniers. Y así nomás Castelli dispone un fusilamiento que pide dirigir el mismo French, el coronel Domingo French, que no es el de las, como yo digo, el de
French y Beruti no son los que repartían escarapela, repartían arcabuces para Claro. fusilar a los traidores. ¿Eh? Pero esa cuenta no te la quieren, te quieren poner un French bobito que en realidad está en el cabildo repartiendo cosas cuando en realidad repartía otras cosas y fue el responsable de dirigir el pelotón de fusilamiento que se cargó a En ese momento ya empiezan ese ejército que inicialmente se constituye con Castelli, se lo entregan a Belgrano y después, obviamente, se lo entregan a San Martín. Pero ese ejército del norte es el que necesita una marcha patriótica. Una marcha patriótica, pensemos que ya San Martín había llegado de España, después de ser un militar importante en el ejército español y empezar a enfrentarse a sus colegas. Esto es otra parte de la historia que la cuenta maravillosamente y lo recomiendo, el San Martín de Galazo, que explica claramente cuáles son las causas más profundas de por qué San Martín se enfrenta a quienes eran sus soldados tiempo después, y tiene que ver con que había tomado San Martín, y que tiene que ver obviamente con la logia Lautaro, el liberalismo de la época en el sentido de la lucha contra el absolutismo. Recordemos que el liberalismo en algún momento se definía por la lucha contra el absolutismo. La revolución burguesa, la revolución francesa, es una revolución que tiene algo en aquel momento de ese orden que hoy está de modé y que lamentablemente tiene la misma palabra, que tiene que ver con liberalismo. Muy bien, el primer libro de poesía de la Argentina, publicado en 1824, tiene el título La Lira Nacional. La Lira La Nacional. Lira Nacional. Sí, con el tema de que el instrumento musical se asociaba desde los griegos fuertemente al tema de la poesía, y el primer poema de la Lira Nacional es La Marcha Patriótica, de esa edición de 1824. El himno nacional se nombra de esa manera por primera vez en 1847. Deja de ser el mismo himno, la misma marcha patriótica pasa a llamarse himno nacional. ¿Cuándo puede ser? Cuando dirige la Confederación Argentina en sus relaciones exteriores Juan Manuel de Rosas. Y está festejando la derrota de Francia e Inglaterra, que habían querido apropiarse de los ríos internos de nuestro país y de la banda oriental, luego de un convenio en 1847, lo que se llama el Tratado Arana-Southern, logra imponerle, luego de varias batallas, el hecho de que esos ríos son de nuestro país y ellos no pueden hacer lo que quieran dentro de ellos. Para celebrar, Juan Manuel de Rosas decreta a lo que era la marcha patriótica como himno nacional para celebrar ese momento de victoria contra los imperios, ¿no? La versión original del himno, si uno la canta con todos sus versos, dura más o menos 22 minutos. Para 1900, por un decreto... Encima ahora se tararea. Claro. Sí, eso no hay problema, porque lo que se tararea es, me parece, la música, pero no la letra, que se olvidó. En 1900, Roca, Argentino Roca, reglamenta por decreto del Poder Ejecutivo el uso de una versión reducida. ¿Por qué? Y acá viene ¿Por qué? Y porque no quería quedar mal con España. Ya habían hecho las paces, entre comillas, se habían olvidado de que 80 años antes miles de patriotas argentinos habían muerto por el cruel invasor que denomina la marcha patriótica, el himno nacional, y ya lo dan por superada esa etapa. Claro, no era querido rey, pero más o Claro, menos. pero la clave acá es que el himno argentino, desde su origen, es un discurso contra la opresión, un discurso de empoderamiento contra el imperio, contra los opresores, contra los que sojuzgan a los pueblos, una reivindicación del espíritu soberanista y emancipador que de ninguna manera conservadores como Roca podían aceptar,
que se siga nombrando en su totalidad, ¿no? Queda una parte que no habla centralmente de lo que implicaba el himno en su nacimiento, en 1812-13, que era la lucha contra un imperio, el imperio español, ¿no? Y ahora voy de nuevo, ¿no?, con esta parte. Después, en 1924, Marcelo Torcuato de Alvear, otro de los personajes del conservadurismo oligárquico de nuestro país, lo podó totalmente para que quede como lo cantamos en la actualidad. Vuelvo simplemente para terminar, para entender estas estrofas. De los nuevos campeones los rostros, Marte mismo parece, Marte es el dios de la guerra, ¿no? Marte mismo parece animar, la grandeza se anida a sus pechos, a su marcha todo hace temblar. Se conmueve del Inca las tumbas, una reivindicación de los pueblos originarios. Se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. ¿Qué esplendor? El esplendor de la patria originaria histórica de los pueblos originarios que estos miserables, mezquinos, vasallos de cualquier imperio han decidido podar de nuestro himno nacional.